engrandécete en nuestro corazón y en nuestra vida, Padre. Que hoy sea un día de victoria, Señor, sobre todas las cosas. Que veamos, como dice este Salmo 118, Señor, tu diestra, Padre mío, haciendo proezas en la vida de mi hermano, de mi hermana, Padre. Que tu diestra, Señor, se levante poderosa para restaurar, para sanar, para salvar, para restituir, Señor. Para hacer valentía, Señor, y hacernos fuertes ante cualquier circunstancia que estemos viviendo, Padre. Pues eres nuestra esperanza, eres nuestro Dios, eres todo para nosotros, Padre. Trae ese aliento de vida, Señor, sobre tu pueblo, y que hoy, Padre mío, todos juntos podamos descansar, Señor, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que nos alienta, que nos dirige, que nos vivifica, Padre. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra, Padre. Enséñanos a ser agradecidos para contigo, a reconocer tus bondades, tus misericordias, alabarte, Dios mío, por todo lo que haces, Señor. Pero también, Señor, con las personas que están a nuestro lado, que nos acompañan, Señor, a través de estos medios, y que en tu fidelidad las coloca ahí a nuestro lado, Señor, para sacar lo mejor de nosotros, Padre, para alentarnos, para darnos palabra de vida, Padre, para juntos, Señor, el poder exaltarte, glorificarte y descansar en ti, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias por todo, Padre, pues eres precioso, eres maravilloso, Señor. Eres Dios de poder, eres Dios de gracia, Padre. Oh, Señor, muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, qué bueno poder estar juntos. Gracias por tu fidelidad, por acompañarnos, por las oraciones que hacen por nosotros. Y gracias porque yo sé que juntos crecemos y podemos también compartir con otras personas de las maravillas de Dios que en diferentes salmos, en diferentes partes de la Biblia, nos enseña a hablar de los hechos asombrosos que Dios hace y con cada uno de nosotros, y es parte del agradecimiento, que es el tema que esta semana hemos venido tratando, de ser agradecidos. Y hemos estado hablando y inclusive el día de ayer estuvimos compartiendo una de las partes preciosas, que es aprender a ser agradecidos con Dios. Y hay unos beneficios, y somos agradecidos no por los beneficios que nosotros tenemos justamente por ese agradecimiento, sino las características. Más bien pudiera hablar de una persona que se ha propuesto ser agradecido, reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida. En el Salmo 118 que leíamos, los primeros versículos, los primeros 4 versículos inclusive están, y este salmo es un salmo de acción de gracias por la salvación que recibimos de parte del Señor. Es el título que tiene en la Biblia, el Salmo 118. Y el salmista allí invita a que alabemos al Señor. Acuérdese que la alabanza siempre tiene un significado bien especial, que es reconocer lo que es Dios para con nosotros, lo maravilloso que Él ha sido. Y a través de la acción de gracias entramos a la intimidad con Dios, a la adoración que podemos tener con Él. Escuche, voy a leer los primeros 4 versículos del Salmo 118. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel. Voy a cambiar la palabra Israel, perdóname, no quiero alterar la palabra, pero bien pudiéramos decir: diga ahora a su pueblo, o los redimidos, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa sacerdotal, la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Note que en cada uno de estos versículos siempre termina con una misma expresión. Y definitivamente, mi hermano o mi hermana, tenemos que reconocer, como dice estas expresiones que nos está invitando el Salmo a dar, a declarar que en medio de todas las cosas, en medio de nuestra vida, los problemas, de las dificultades, siempre está la misericordia de Dios. Inclusive la extiende cada día sobre nosotros. El salmista después da testimonio, y eso es lo que constantemente la Biblia nos invita, o la presencia de Dios, la misma voz de Dios nos invita a ser agradecidos por todo lo que Él ha hecho, porque su misericordia siempre, y tenemos que reconocerlo, siempre está de nuestra parte. Y yo les decía que
que el lenguaje del cielo, siempre se habla un lenguaje de gratitud. La persona que realmente conoce a Dios, la persona que realmente está enamorada de Dios, aquellos que tienen en primer lugar a Dios sobre todas las cosas, que no miran los problemas como una prioridad, sino como una oportunidad, que como siempre menciono a través de los devocionales, de los tiempos de reflexión en relación a los problemas, y siempre declaro que los problemas no son problemas, sino oportunidades, y desde esa perspectiva son oportunidades no por la fuerza que nosotros tengamos, porque a veces estamos cansados, estamos debilitados, estamos que no podemos más, que por nosotros fuera quisiéramos terminar con muchas cosas, pero cuando nos sobreponemos y consideramos quiénes son los que están de nuestra parte. Quizás hay personas que nos pueden fallar, en los que más confiamos quizás no están en los momentos que más lo necesitamos, pero hay alguien que no nos falla, y es por lo cual el salmista está reconociendo la misericordia de Dios, y es el mismo Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso decíamos que el favor de Dios abre las puertas. Y en un paralelo, lo contrario a esto, que es la ingratitud, siempre está cerrando las puertas, y lo podemos hacer tanto en nuestra relación con Dios como en la relación con las personas. Y ayer les compartía que una de las características de una persona que vive agradecido por la vida, no importa las circunstancias, ella nos ha hecho más fuertes. Hemos conocido a Dios en medio de las pruebas, de las dificultades. El mejor lugar para conocer a Dios es el desierto, aunque nadie quisiéramos estar ahí. Pero realmente lo conocemos porque nos sustenta, nos ayuda, nos protege, nos guarda, nos provee en una forma sobrenatural, o como leíamos en el devocional más adelante en el versículo 15 de este precioso Salmo 18, donde el salmista reconoce que debe haber voces de júbilo y de salvación en las casas de los justos. Y los justos son aquellos que han sido perdonados, que han reconocido la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y que pueden con toda seguridad acercarse a Él, sabiendo que la victoria obtenida ahí en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo nos han sido entregadas a nosotros por el gran amor que Él tuvo para contigo, para conmigo, por la misericordia, como está expresando los primeros versículos. Debe haber, y era uno de los puntos que ayer les compartía, que una persona agradecida siempre vive con alegría, porque ve detrás de todas las cosas la mano de Dios. Y es interesante, por eso dice voces de júbilo y salvación ahí en las tiendas de los justos. Y comienza a hablar cómo la diestra de Jehová, la mano de Jehová, la voluntad de Dios, el poder de Dios se manifiesta en diferentes maneras. Y él menciona al menos tres cosas. Ahí bien interesante, porque dice la diestra de Jehová hace proezas. Cuando yo leo esta parte de este versículo 15, la parte final, me hago una pregunta para derribar argumentos que a veces hay en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Porque el alma muchas veces vive por razonamientos. A todo quiere encontrarle un porqué o encontrarle una razón de ser. Y generalmente nos preguntamos, ¿por qué nos va tan mal? Bueno, hay muchas razones. Pero no es tanto lo mal, sino qué cosa nos quiere enseñar el Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, en esa comunión y en esa relación que tenemos con Él como de padre a hijo, sosteniéndonos, levantándonos, dirigiéndonos. Y por eso dice, la diestra de Jehová hace proezas. ¿Habrá algo imposible para Dios? Es la pregunta que yo me hago al leer este versículo. Y la respuesta por la misma Biblia es no hay absolutamente nada. Cuando viene, y estoy trasladándome al Nuevo Testamento, especialmente al libro de Lucas, y hay un personaje que sobresale en los primeros capítulos. El primero aparece, bueno, toda la genealogía del Señor Jesucristo. Luego aparece Zacarías y su esposa Elizabeth, que son estériles. Y luego aparece toda la anunciación del Señor Jesucristo a María. Y hay una pregunta que se le hace a estos personajes, es, ¿habrá algo imposible para Dios? Porque María le pregunta inclusive cuando el Señor le dice, ¿cómo van a acontecer las cosas? Que ella va a tener un hijo cuando
cuando es una mujer apartada para Dios en ese tiempo. Y ella le dice, ¿cómo serán estas cosas? Y hay una de las expresiones, él le explica cómo va a suceder, pero derriba argumentos siempre cuando hace un cuestionamiento hacia nosotros, diciéndonos, ¿habrá algo imposible para Dios? Creo que esto nos tiene que ayudar a seguir adelante para agradecerle en medio de todas las circunstancias y entender, porque el salmista está diciendo aquí, la diestra de Jehová hace proezas. Y esas proezas no las hace solamente para con los demás. Los privilegiados, y tome esta palabra como de parte de Dios, mi hermano, mi hermana, la persona privilegiada eres tú porque te ama. Porque como dice a través de Jeremías, con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia sobre ti, en Jeremías 33, que me parece, 33, que me parece bien maravilloso lo que está diciendo la palabra. La diestra de Jehová, la diestra de Dios está sobre ti para hacer proezas. De tal manera, mi hermano, mi hermana, que te puedes acercar a Él y decirle, Señor, este es el problema, esta es la circunstancia. Este es el obstáculo que estoy teniendo, Señor, en estos días. Pero yo sé que contigo, Señor, esa diestra, Señor, va a hacer proezas en mi vida. Va a hacer proezas en la vida de mi hermano, Va a hacer maravillas en la vida de mi esposa, de mi esposo, en el negocio. Quizás no está siendo productivo. Pero el que da vida, el que trae la bendición, el que da la bendición, el que nos da gracia en medio de todas las circunstancias es Dios. Quizás nuestra fe ha decaído, nuestro semblante ha decaído. Quizás estamos en duda si realmente Dios está con nosotros o no está con nosotros. Pero la palabra nos enseña que en ese mover de Dios, en esa gracia infinita que Él ha tenido para nosotros, nos sustenta, nos levanta. Y es parte de la gratitud que nosotros tenemos que darle al Señor. Gracias, Señor, porque tu diestra hace proezas en medio de nosotros. También pudiera añadir lo que dice el versículo 16. La diestra de Jehová es sublime. ¿Quién la puede entender? ¿Quién la puede comprender? Él hace cosas que jamás vamos a entender. Y lo más interesante, que cuando Él determina una cosa, simplemente la hace. Y a veces nosotros tratamos de pedirle explicación y definitivamente no nos va a explicar. Igualmente le refería a Lucas en el capítulo 1 hablando de Zacarías, el sacerdote que tenía a su esposa, no podían tener hijos, ya eran de avanzada edad. Y viene el ángel y le hace el anuncio de que Elizabeth va a tener un hijo. No voy a leer el texto por causa del tiempo, pero tú lo puedes leer ahí en el capítulo 1. Cuando está desarrollándose la narración de este personaje, y Jeremías se le ocurre hacerle una pregunta a Dios en medio de esa manifestación, de esas promesas que le estaba dando de que su esposa iba a tener un hijo, y se le ocurre hacerle una pregunta al ángel y le dice, ¿cómo serán estas cosas? Y es interesante la respuesta que le da el ángel, porque él dice, yo estoy delante de Jehová. Como quien dice, no tengo tiempo para explicarle estas cosas. Y mejor, para que no hagas tantas preguntas, que quizás con esas preguntas y razonamiento vas a echar a perder las promesas de Dios, mejor le dice a Zacarías, en ese caso vas a quedar mudo hasta que se hayan cumplido esta promesa que te estoy dando. Muchas veces en las promesas de Dios, en lugar de agradecerle, que Él le decía que parte de el agradecerle por las promesas a Dios nos mueve a la fe. Y cuando nos pensamos a mover, más aún pensando y viendo lo que dice esta palabra, la diestra de Jehová es sublime, pero también dice la diestra de Jehová hace valentías. ¿Quién nos hace valientes sino Dios? Si fueran por nuestras propias fuerzas, tal vez hacía mucho tiempo atrás hubiéramos claudicado en aquellas tareas que Dios nos ha encomendado. Y creo, y yo soy un firme creyente de esto, de que Dios nos ha asignado tareas y no nos pidió permiso, ni que siquiera en muchas ocasiones nos dijo si la aceptáramos o no. Es parte del propósito con el cual hemos nacido. Nos colocó, nos hizo nacer en un lugar determinado, y a Él le plació que fuera allí. Nos hizo nacer en una familia determinada, así más adelante no nos gustara tanto esa familia.
nos hizo crecer allí, nos hizo formar en una cultura que era el propósito de Él en una nación, pero con un propósito para mostrar a través de nosotros su gloria, su bondad, o mejor, su diestra, como está diciendo este Salmo 23. De tal manera que el salmista, al hablar de la diestra de Jehová, al decir que tienen que haber voces de júbilo y salvación en las casas de los justos, él se declara a sí mismo viendo el poder, la gracia y la bondad de Dios para su vida, y exclama en el versículo 17, no moriré, sino que viviré. Acuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Contrario a lo que viene el Señor a darnos, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Y lo podemos conectar con esto que está diciendo el versículo 17 del Salmo 18. No sé cuáles son los diagnósticos que los médicos han dado. No sé si por la avanzada edad ya está empezando en el tiempo de la partida del Señor. Hay gente que se comienza a despedir de los familiares, las personas que están al lado desde muy temprana edad, cuando nuestra partida siempre está presta. Pero una de las cosas que me da aliento, que me da vida y que me paro firme delante de Dios y delante de cualquier circunstancia es que yo sé que Dios no me va a llevar a su presencia hasta que no haya cumplido todo aquello para lo cual Él me ha comisionado. ¿Qué es? No lo sé, Dios lo sabe. Pero mientras tanto yo puedo decir, ante cualquier circunstancia, ante cualquier amenaza, ante cualquier diagnóstico médico, no voy a tener temor por ello y voy a declarar, y es bueno que declaremos juntos, mi hermano, dependiendo de las circunstancias que estemos viviendo, las mismas palabras que están escritas aquí en el versículo 17, y decir, esta enfermedad, como dijo el Señor Jesucristo en relación a Lázaro, y es un pasaje bien hermoso que está ahí en Juan capítulo 11, porque le traen una noticia a Jesús y le dice, al que amas, esto es Lázaro, una familia preciosa que tenía Jesús en Betania, que era un sitio obligado de estar ahí cada vez que pasaba por Betania, y viene una noticia y le dice, el que ama está enfermo. Y hay una expresión que hace ahí también el Señor Jesucristo, diciendo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea vista en Él. ¿Cuántas de las cosas que están ocurriendo en nuestra vida son para manifestar la gloria de Dios a través de nosotros? Para mostrarles a otras personas cómo obra Dios en aquellos que esperan. Igual pudiéramos decir a la par que está diciendo este versículo 17 de Juan 18, del Salmo 118, lo que expresa también el Salmo 42, versículo 5, creo que es donde dice, se habla a sí mismo, le habla al alma y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás en estrés, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. En otras palabras, si parafrasear ese versículo, pudiéramos decir, ¿por qué nos angustiamos? Si el Dios Todopoderoso está en nuestra parte, si el Dios que tiene una diestra, que hace proeza, que es sublime, que hace valentías, está en nuestra parte, no nos va a derrumbar, no va a acabar nuestra vida, sino que permaneceremos siempre en las manos del Señor. Y como dijo Pablo, si vivimos, vivimos para Dios, si morimos, morimos para Él. Eso nos da aliento de vida y no permite que los problemas que nos enfrentamos nos van a hacer decaer nuestros semblantes, sino al contrario, vamos a darle gracias a Dios, como dice en la palabra, da gracias a Dios en todo. Y otro versículo dice, dad gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nos sostenemos y tal vez vas a tener que decir y soltar una palabra de fe, así como muchas veces nos quejamos. Cuando adquirimos ese lenguaje de gratitud, vamos a decirle, Señor, gracias por la vida, porque esta enfermedad no me va a matar, Señor. Sino que voy a vivir y voy a contar lo que tú hiciste en mi vida.
Hay momentos que yo le digo, Señor, quiero tener muchos motivos para hablar de ti, Señor, para hablarle a la gente que no te conoce, a tus mismos hijos, Señor, que necesitan una palabra de aliento, Señor, que no sea que algo que yo escuche, sino que algo que yo vivo. Y vaya que Dios hace milagros preciosos, poderosos, maravillosos, esa diestra de poder haciendo proezas. Ese es el Dios al cual tenemos que agradecer por la vida, por las circunstancias que vivimos, por las oportunidades que nos da, porque yo sé que Él traerá maravillas sobre nosotros. Porque es maravilloso, dice, y contaré las obras de Jehová. Inclusive el versículo 11 lo extiende un poco más allá de lo que la palabra está diciendo, porque él reconoce que Dios le castigó, dice, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Eso se llama disciplina, pero una disciplina de amor. Y cuántas veces Dios en su misericordia, en su paz y en su amor obra de maneras maravillosas que muchas veces no podemos entender, por lo cual hay que darle gracias a Él por lo maravilloso, por lo precioso y la oportunidad que nos das. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y solamente digámosle al Señor, Padre, aunque hay cosas que no puedo entender, yo sé que tú estás obrando en mi vida, en mi corazón. Y oramos un momento y le decimos, Padre precioso, qué hermoso es estar contigo, qué hermoso es contar con tu bendición, qué hermoso es saber que tú estás de nuestra parte. Y que si tú estás con nosotros no habrá nada ni nadie, Señor, que nos aparte de ti, Padre. Ayúdanos a ser agradecidos con todo, Padre, y a reconocer que esa diestra de poder es la que nos sostiene, la que nos levanta, la que nos dirige y que es la que nos da fuerzas para seguir adelante. Abro sobre la vida de mi hermano y mi hermana, Señor. Manifiesta tu poder, Señor, sobre ellos, alentándoles, dirigiéndoles, mostrándote Salvador, poderoso Dios, en medio de todas las cosas. Yo te alabo y te lo bendigo por este tiempo, Señor, por este espacio, por esta oportunidad que nos da de alentarnos unos a otros, de orar juntos, Padre, y de manifestar tu gloria, tu poder y tu gracia infinita, Padre. Quedamos en tus manos, Señor, en tu diestra poderosa, Señor, que sé que hará prodigios y señales en medio de estos tiempos, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que la gracia, la misericordia y la bondad de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo. Le hablo su pastor Island de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.